Buenas noches. Hola, hola. Ok, ya estamos live. Ok, vamos a ver. Buenas noches. Bienvenidos a este live tan importante y tan especial, no solo para mí, sino para muchas de las personas que represento, que tengo el honor de representar. Este es un live que vamos a hacer con don Eli Feinsack. Vamos a esperar a que Don Eli me haga la solicitud para unirse al live. Ok, vamos a ver. Aquí está la solicitud. Puede confirmar que se escucha bien, sería buenísimo. Ahora sí, estamos. Don Eli, buenas noches. Buenas noches, Melissa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un placer conocerlo. Mucho gusto. Mi nombre es Melissa. El gusto es mío, Melissa. Siempre pasaba frente a Hija de Tigre y yo decía, ¿quién sería? ¿Verdad? Aquí Y- somos varias, somos muchas. ajá. Bueno, pues ahora tengo la oportunidad de conocer a una. Entiendo que la mastermind del asunto, ¿no? Bueno, en realidad es trabajo en equipo. Ajá. Bueno, muchas gracias, Don Eli, por este espacio. Estoy súper honrada de poder conversar con usted y también como para hacer una introducción para todas las personas que se están conectando, que bueno, ya hay más de 500 personas conectadas. Wow. La intención de este live es generar un espacio un poco más informal, ¿verdad? Más en formato como de conversación sobre los temas que a mí y a todas las personas que yo represento nos interesan. Yo en lo particular, y quiero aprovechar esto para presentarme, me interesan mucho los temas de emprendimiento y tema de género. Y esto por lo siguiente, yo, bueno, tengo 31 años, yo de profesión soy mercadóloga, soy publicista y la vida me llevó por un camino de, primero trabajar en una empresa grande con muchos beneficios, pero decidí emprender en conjunto con mi familia. Eso fue ya hace 4 años y tenemos unas tienditas, estamos como en el negocio de la industria de moda, el negocio textil, y vendemos ropa para mujeres. Eso nos ha llevado, y en lo particular y en lo personal, me ha llevado a liderar iniciativas de género y cómo podemos utilizar la tienda y el negocio en general como un vehículo para empoderar a la mujer a través de distintas plataformas y diferentes formas. Entonces, ¿verdad? Después de estos 12 años que tengo de trabajar, 12, 13, esos son como los dos ingredientes que a mí me apasionan y tengo aquí en mi comunidad muchísimas personas que también estos dos temas nos mueven bastante. Ujú. Dicho eso, eh, la idea de la conversación es generar una serie de preguntas en torno a esos dos temas. Yo, Don Eli, en lo personal, y bueno, como lo dije en los stories, sé que estas son unas elecciones demasiado importantes por la situación de emergencia en la que está Costa Rica. Ujú. Y tras de eso, hay más de 40% de todos los ciudadanos que están indecisos y dentro de ese 40 hay muchas personas que son jóvenes. Entonces, en el momento que su equipo me hizo la invitación para este espacio, tengo que aceptar que al principio lo dudé, Ujú. pero después cuando caí en cuenta de la oportunidad dije, hay que hacerlo, tenemos que abrir este espacio, porque yo siempre hablo de que las redes sociales son súper buenas para construir, para edificar, y esta conversación es un ejemplo de eso. Yo también hice como una cajita y la comunidad me compartió preguntas de demasiados, ¿verdad? Temas, pero naturalmente vamos a enfocarla en los dos temas estos que estamos hablando, de pequeñas y medianas empresas y de tema mujer. No sé si usted quiere compartir unas palabras, pero si no, arrancamos de una vez. No, nada más, bueno, primero agradecerte, Melissa, por haber accedido a compartir este espacio y presentarme a tu comunidad. Eh, Efectivamente, estamos ante unas elecciones importantísimas. Yo creo que de estas elecciones va a depender los próximos 30, 40, 50 años para el país y por lo tanto es una elección súper importante para las generaciones jóvenes
Insisto, porque si aquí se toman decisiones que de alguna manera afecten para bien o para mal, eh, les van a afectar el resto de sus vidas, ¿verdad? Los que ya estamos mayorcitos, pues lo que estamos buscando es dejar un mundo mejor, dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, en mi caso a mis hijas, eh, y por supuesto que a todas las generaciones jóvenes, pero digamos que ya vamos de salida, ¿verdad? Y este país lleva un rumbo muy lamentable, un rumbo donde el que quiere trabajar, producir, emprender es visto prácticamente como un enemigo por la mayoría de las instituciones del Estado, y no estamos entendiendo como país que el emprendedor es un generador de oportunidades, un generador de empleo, un generador de riqueza y, ¿por qué no?, un generador de ingresos para el gobierno también, ¿verdad? Eh, que al final de cuentas somos dos turbinas, sector público, sector privado, dos turbinas de un mismo avión. Así deberíamos de verlo. Antes se decía dos bueyes de una misma carreta. Yo no quisiera que veamos a Costa Rica como una carreta, ¿verdad? Yo quiero que pensemos en una Costa Rica como un jet supersónico que avanza, se eleva y crea oportunidades para todos, ¿verdad? Así que agradecerte, Melissa, y agradecerle a todas las personas. Veo que yo estoy mal de la vista, pero veo que ya casi 700 personas conectadas y la verdad que muy contento. Excelente, Don Eli. Gracias por el espacio. Entonces comencemos, si le parece. Como les dije, esto es una conversación como más informal. Para como entrevistas o debates hay otros formatos. Esto es una conversación muy, 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 ¿verdad?, informal, y por eso quisiera comenzar con una pregunta donde lo invito a que se quite por un segundo el sombrero de candidato presidencial, porque sabemos que usted es economista, y que usted nos diga, empezando con el tema de pymes, que usted le dé un consejo a una persona, o mejor, hagámoslo diferente. Si usted hoy fuera a emprender en una realidad paralela o hipotética, si usted hoy fuera a emprender, Don Eli, eh, ya sea, ¿verdad? Un proyecto que usted está iniciando hoy en día justamente, ¿cómo lo haría? ¿Y cómo encontraría el capital para hacerlo? O sea, ¿por dónde comenzaría? Uh -huh. Eh, bueno, qué buena pregunta y qué rara pregunta para una persona que no es emprendedora, ¿verdad? Yo creo que más bien ese tipo de preguntas deberían de responder la voz. Eh, yo fui emprendedor hace, no sé, un poco menos de 20 años, creé mi propia empresa, eh, y lo hice a partir de ahorros que había generado después de, no sé, 15 años de carrera profesional. Eh, Acudí a los bancos, era muy difícil obtener un crédito, sobre todo porque me estaba metiendo en un negocio en el que yo no tenía experiencia, eh, y tuve que insistir hablar con expertos y poder presentarle al banco un business plan, un plan de negocios bastante bien aterrizado, ¿verdad? Que al final permitió que un banco me financiara, ¿verdad? No existía banca para el desarrollo ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, mi primer consejo es armarse de mucha paciencia, saber que, ay, perdón, que justo ahora me está sonando el teléfono, Tranquilo. eh, armarse de mucha paciencia, saber que el camino es difícil, pero que los premios son muy altos, ¿verdad? La independencia que uno alcanza cuando decide emprender, cuando logra, pues, tener éxito, es algo que yo siempre valoro, ¿verdad? Poder manejar uno su propio tiempo, su propia agenda, poder uno tomar las decisiones, me voy por aquí, me voy por allá. La persona emprendedora usualmente es una persona a la que no le gusta tener jefes, ¿verdad? Y en parte por eso ese es el impulso que siente uno bueno, ya tuve suficiente de jefes diciéndome qué hacer Ujú. y siempre equivocados, ¿verdad? Y entonces, eh, sí les diría que hagan un presupuesto con base en los ahorros que tienen para saber cuánto tiempo se pueden mantener antes de empezar a generar ingresos, que se ciñan bien a ese presupuesto, eh, y que empiecen a buscar inversionistas desde el día uno, ¿verdad? Con una buena propuesta de negocios.
Gracias, Don Eli. Y en función a lo que nos está comentando, hay dos palabras claves. Mencionó la palabra paciencia y mencionó también la palabra ahorro, financiamiento. Entonces, eso me da pie a hacerle dos preguntas. La Ajá. primera de ellas es que mucho de lo que se menciona en mi comunidad, que yo tengo la bendición de compartir con demasiados emprendedores, muchas mujeres emprendedoras, se habla de que Costa Rica es un país antiemprendedor. O sea, que de verdad las trabas son infinitas y que todo lo que debería ayudarnos a que todo camine de una manera más ágil y más eficiente simplemente no se da. ¿Qué propone su plan de gobierno para que podamos ser un país más bien que abraza y que ayuda al emprendedor? Eh, esa es, bueno, como decimos los viejillos, la raíz del cacho. Este, Precisamente nuestra propuesta de plan de gobierno se basa en tomar medidas para generar confianza, para que las personas en Costa Rica se atrevan a emprender, a invertir, a crear negocios y que los negocios existentes puedan crecer, puedan hacer inversiones donde digan, ok, las cosas van bien en Costa Rica, vamos a ampliar la fábrica, vamos a abrir una sucursal, vamos a abrir un nuevo local, etcétera, ¿verdad? Eh, y esto tiene muchas aristas, ¿verdad? Eh, Hablamos de disminuir los costos de trabajar y producir en Costa Rica, pasando por cosas como la electricidad, los combustibles, las tasas de interés, las cargas sociales, que son costos que afectan a todos los sectores productivos, ¿verdad? Y hasta los agrícolas. Este, y también simplificar, reducir el tamaño del aparato estatal, ¿verdad? Que hoy tenemos, la gente habla de duplicidades, pero en realidad son multiplicidades. Cuando uno tiene 23 instituciones trabajando en el sector social y uno ve que la pobreza no disminuye, entonces uno dice, bueno, algo no está funcionando bien, cambiemos eso. Eh, Tenemos, no sé, 4 o 5 entidades trabajando con el sector productivo, podemos fusionarlas en un ministerio de producción, buscando que los servicios públicos se presten de una manera más eficiente, eh, que haya una reducción de costos, ¿verdad? Para que no haya que recargar tanto en impuestos ¿verdad? El peso sobre los hombros de quienes trabajan y producen en este país. Eh, un tercer eje que tiene que ver con la simplificación tributaria, donde nos hemos sentado a analizar la carga de impuestos que hay y la cantidad de impuestos. Estamos hablando de que en Costa Rica hay 110 impuestos, 6 de ellos son responsables de 94 de cada 100 colones que recoge el gobierno. Y entonces tenemos 104 impuestos para recoger 6 pesos, ¿verdad? Eh, la mayoría de esos impuestos es lo que yo llamo impuestos improductivos, son impuestos que recogen menos de lo que se gasta, de lo que se invierte en el esfuerzo de recaudarlo, ¿verdad? Entonces podemos eliminarlos y son impuestos que terminan encareciendo la vida, ¿verdad? Impuesto al consumo del cemento, lo cual encarece la vivienda, encarece los locales comerciales, encarece las naves industriales. Eh, Impuesto a los insumos agrícolas, que encarece toda la actividad agrícola y agropecuaria, y impuesto a los medicamentos veterinarios, hasta hay un impuesto a los parques de diversiones, ¿verdad? Entonces, por todas partes estamos llenos de impuestos que encarecen absolutamente todo. Eh, y finalmente, una propuesta en la que estamos trabajando, tiene un nombre medio feo, pero es guillotina regulatoria, no lo inventamos nosotros el nombre, es una metodología que desarrollaron en otros países, que se ha aplicado en al menos 20 países alrededor del mundo, que consiste en someter todas las regulaciones del país, todos los trámites, requisitos, a un análisis de costo-beneficio, donde las instituciones reguladoras o las instituciones que administran esas regulaciones o esos trámites tienen que hacer el análisis de costo-beneficio para determinar si supera el umbral, ¿verdad?, del costo-beneficio. Eh, lo que nos reportan los expertos extranjeros con los que estamos trabajando es que lo primero que sorprende a la gente es la cantidad de trámites que uno se encuentra que ni siquiera tienen asidero legal. Porque muchas veces en las instituciones dicen, ah, no, pidamos una certificación de estados financieros y resulta que en ninguna ley se pide la certificación de estados financieros, fue un invento de algún analista, ¿verdad? Entonces, lo que no tiene asidero legal va por fuera.
lo que no supera el análisis de costo-beneficio va para afuera. Ese análisis lo tienen que hacer las instituciones y con eso se invierte la carga de la prueba. Normalmente, cuando alguien quiere que se elimine un trámite, digamos una cámara empresarial, la Cámara de la Construcción va y se queja de que trámite X es demasiado engorroso, le corresponde a la Cámara demostrar que ese trámite no sirve para nada, ¿verdad? Aquí se invierte la carga de la prueba, aquí se le exige a la institución que demuestre que el trámite es beneficioso para la sociedad costarricense. El resultado de eso se somete a un análisis independiente, un panel de expertos independientes, porque si no, por supuesto, las instituciones siempre van a decir, ah, no, todo lo que nosotros pedimos es esencial. Uh -huh. Y una vez que se termina ese plazo, o ese segundo análisis, cae la guillotina regulatoria. Todas aquellas regulaciones, trámites, requisitos, trabas, obstáculos que no superaron el análisis de costo-beneficio y el de legalidad, desaparecen, ¿verdad? Es una propuesta muy ambiciosa. Eso requiere de aprobar un proyecto de ley para que se obligue a las instituciones a hacer este análisis. Usualmente se da un plazo de 6 meses para que todas las instituciones hagan ese análisis. Y podríamos ahí sí disminuir la cantidad de regulaciones y trámites de una manera muy significativa y no como se hace usualmente que van trámite por trámite tratando de eliminarlos uno por uno y mientras uno elimina uno, y a mí me tocó verlo cuando yo trabajé en el gobierno, se eliminaba un trámite y por la puerta de atrás venía el ministerio a pedir un trámite nuevo para sustituir el trámite que se había eliminado, ¿verdad? Entonces aquí la idea es eliminar de cuajo un montón. Buenísimo. Y siempre, volviendo a su respuesta, la paciencia fue una y esto nos habló de estos trámites y de estas. La otra es el tema como de ahorro, ¿verdad? Que en su caso digo, o sea, me armo de un buen ahorro, eh, pero no siempre eso es viable, ¿verdad? Y hay temas, muchas trabas a nivel de financiamiento, porque existen entidades que ese debería de ser su rol, pero a la hora de ver esos requisitos son cosas que un emprendimiento que puede que ya esté constituido, que ya tenga un pequeño historial, que tenga toda la proyección del éxito, que simplemente cuesta mucho, ¿verdad? Tener acceso a este tipo de financiamiento. ¿Qué propone también su plan de gobierno en función a este otro tema? Bueno, ahí hay varias propuestas. La primera es que hay que hacer una reforma a la ley de banca para el desarrollo. Porque la mejor forma para darse cuenta uno de que la banca para el desarrollo se creó para que no funcionara es cuando uno se da cuenta que a donde tiene que ir la persona para solicitar el crédito de banca para el desarrollo es un banco comercial. Uno va al Banco Nacional, uno va al Banco BAC, ¿verdad? Ahí es usualmente donde se dan estos fondos. Los bancos comerciales no pueden distribuir recursos de banca para el desarrollo porque están sometidos a regulaciones de banca comercial. Y entonces lo primero que le preguntan a uno cuando uno llega a pedir un crédito en un banco comercial es, ¿tiene garantía real? Es decir, ¿tiene alguna propiedad que usted pueda hipotecar que valga más que el monto del crédito? Y la realidad para la enorme mayoría de los emprendedores es que no la tiene, ¿verdad? En mi caso, cuando yo empecé mi negocio, después de 15, 20 años de carrera profesional, tenía unos ahorros y compré una propiedad para desarrollar el negocio y entonces esa propiedad la hipotequé, pero yo la tuve que comprar cash porque tenía el ahorro, ¿verdad? De lo contrario, no hubiera podido hacerlo con crédito bancario. Para la enorme mayoría de la gente eso no sucede, ¿verdad? Y en los países donde la banca para el desarrollo funciona, los créditos los distribuyen organizaciones que están bastante más cerca de la persona que necesita el crédito. Por ejemplo, juntas de crédito rural, asociaciones de desarrollo, asociaciones comunales, donde uno llega y dice, uno llega a pedir el crédito y quienes evalúan ese crédito lo conocen a uno, saben que uno es una persona responsable, tiene un proyecto productivo y que uno quiere la plata para hacer crecer ese proyecto productivo porque tiene una buena idea para hacerlo crecer y no que es que uno está pidiendo plata prestada para irse al Mundial de Qatar el próximo año,
¿verdad? Que sucede. Pero cuando usted va al Banco Nacional a pedir plata para el Banco para Banca para el Desarrollo, si logra superar el obstáculo del, ¿cómo se llama? De la garantía real, el expediente se va a un edificio allá en La Uruca, donde no importa si usted es de Upala, si usted es de Matina, si usted es de Corredores, de San Vito, de donde sea, se va, todos los créditos se analizan en ese mismo lugar en La Uruca. Por supuesto que nadie lo conoce a usted, entonces le tienen que aplicar las regulaciones de un crédito comercial. Entonces, mucha explicación para decir, hay que cambiar la ley de banca para el desarrollo para que los recursos se distribuyan mediante organizaciones que están bastante más cerca del productor o del emprendedor, eh, para que se puedan desembolsar con criterios distintos de los de la banca comercial. Esa es una cosa. En el área tecnológica, además, para emprendimientos tecnológicos, nos hemos sentado a estudiar las experiencias de ciudades y países que han tenido mucho éxito desarrollando startups, ¿verdad? Emprendimientos tecnológicos. Santiago de Chile, Londres, ¿cómo se llama? Berlín, San Francisco, Tel Aviv, ¿verdad? Que son ciudades que se han logrado desarrollar con una industria tecnológica local fuerte, ¿verdad? Y nos sentamos a analizar qué es lo que hace que esos lugares hayan podido tener ese éxito. Y hay una serie de reformas legales que hay que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el emprendedor tecnológico, ellos dicen, se autodenominan serial entrepreneurs, ¿verdad? Emprendedores en serie. Tienen una idea, la desarrollan, no pegó, Next. fracasaron, next, ¿verdad? Paso a la siguiente. Y a veces la van pegando a la cuarta o quinta. Y en Costa Rica y en muchos países del mundo, si a usted le pasa eso y usted obtuvo un crédito, por ejemplo, para desarrollarlo, cuando usted fracasa, quiebra y eso le provoca una mancha permanente en el expediente. Entonces ya nunca más va a ser sujeto de crédito. Eh, También hemos identificado que el capital de riesgo, digamos, inversionistas privados que apuestan para este tipo de emprendimientos, entran en una etapa ya intermedia del proceso, no cuando uno está apenas empezando a desarrollar el proyecto. Si usted no tiene un prototipo y usted no tiene una demostración de eso y no tiene un buen estudio de mercado, nadie le va a invertir. Pero a veces aparecen jóvenes y magníficas ideas con el conocimiento técnico de cómo desarrollarlo, pero sin un 5 partido de la mitad. Y entonces, ¿cómo hacen para desarrollar el prototipo? ¿Cómo hacen para hacer la investigación si nadie los financia, verdad? Y ahí, en los países donde hay éxito, ahí el gobierno entra con fondos concursables eh, a, 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 a fomentar este tipo de actividad para que entonces entre el capital privado a complementar. Qué bueno. Y Don Eli, hay como otro elemento importante en el tema del emprendimiento que en lo personal me ha tocado eh, pues verlo y tratarlo de así, de cara a cara, y son las municipalidades, que es complicado porque, bueno, pues obviamente tienen su autonomía, pero muchas veces es aquí, es en la municipalidad donde se define si el emprendimiento realmente procede, ¿verdad? O tan siquiera tiene chance de llegar y abrir un local, ¿verdad? Hay mucha complejidad por los mandos medios que tienen mucho tiempo en los gobiernos locales. ¿Cuál es su posición con esto y cómo trabajaría su gabinete en equipo con las municipalidades? Esa es una magnífica pregunta, Meme, y no tiene una buena respuesta en el sentido de que la autonomía de las municipalidades ha sido utilizada para toda clase de cochinadas, este, y no y no para provocar avance, ¿verdad? Sin Total. embargo, hay un ejemplo que de ahí yo me atrevo a catalogarlo como un caso de éxito, que es lo que hizo el Colegio de Ingenieros para unificar los trámites de permisos de construcción. Crearon la APC, se llama, la plataforma donde Sí, cuando sí. uno va a presentar La con- planos constructivos, Me ha tocado llorar ahí con el APC, me ha tocado eh, derramar y, situación. sí, igual no es fácil, pero uno yo creo que ya solo quedan como
3 o 4 municipalidades fuera del APC, ya la enorme mayoría de las municipalidades del país están incluidas en el APC. Entonces uno va y presenta los planos en el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros los distribuye al Ministerio de Salud, al Ministerio, a la IA, a bomberos, a la municipalidad, ¿verdad? Todo electrónicamente. Y entonces, a pesar de que hay una autonomía municipal, uno puede, conversando con ellos, hacerles entender la importancia de unificar los trámites para simplificar las cosas, ¿verdad? Eh, entonces, seguiríamos un modelo similar al del APC para unificar y simplificar los trámites para la creación de emprendimientos. Ok, sí, importantísimo el trabajo en equipo con las municipalidades. Y también algo importante de mi vivencia es que ya sabemos que pues emprender en la zona de la gran área metropolitana ya es súper difícil por todo lo que hemos hablado, pero hablemos de las zonas rurales. ¿Qué propone usted para que el emprendimiento de las zonas rurales sea algo que sea más viable o que sea parte como de su cultura y que sea posible realmente? Bueno, precisamente uno tiene que poder adaptar eh, las regulaciones a las condiciones que ofrece cada una de las regiones del país, ¿verdad? Y también el emprendedor tiene que adaptarse a las condiciones de dónde quiere emprender. Probablemente hay patrones de consumo distintos en Liberia que en San José, a pesar de que son dos zonas urbanas, y definitivamente hay diferentes patrones de consumo en Liberia y eh, no sé, San Rafael de Guatuso, ¿verdad? Que es una zona básicamente rural. Este, pero nosotros hemos planteado, y le voy a ser franco, más que para el tema de los emprendimientos, para el tema de la generación de empleo, eh, eh, crear condiciones para que las empresas se puedan instalar fuera de la GAM, en regiones costeras, en regiones rurales, etcétera, facilitándoles menores costos de producción, por ejemplo, permitirles generar su propia electricidad en el caso de empresas de zona franca, ¿verdad? Para que no tengan que estar sujetas a las tarifas tan altas, ¿verdad? Eh, pero básicamente el reto del emprendimiento siempre es muy difícil y en estas zonas es aún más difícil, ¿verdad? Sí, definitivamente. Don Eli, y bueno, el live no los mencioné al inicio, pero son 45 minutos, ya pasaron 30 minutos volando. Entonces, si le parece, vamos al otro enfoque del live. Hablemos un poco del tema de género. Ajá, Este tema en lo personal me apasiona muchísimo. Yo vengo de una familia, de una mujer emprendedora, mi mamá, que fundó el negocio de nosotros, de la familia, me dio el ejemplo de trabajar siempre y yo tuve el privilegio de tener, ¿verdad? Como es siempre muy presente conmigo. Pero hoy en día la realidad nacional es otra y hay dos grandes aristas dentro del tema de género que me gustaría abordar. El primero es el tema de, igual, el tema del emprendimiento, pero en la mujer, que sabemos y está más que comprobado el poder económico que hay detrás cuando las mujeres tienen un involucramiento, ¿verdad?, mucho más importante. Y está el tema de la violencia, que es algo que hay que frenar en seco. Y bueno, en función a estos temas, pues me gustaría primero entrar a, a ese hecho, ¿verdad? Sabemos que hay una brecha de género. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de su plan de gobierno, de su gabinete? ¿Cuál es su visión para poder cerrar esta brecha? bueno, lo primero es empezar por reconocer que existe la brecha y que existe una enorme deuda del país con las mujeres, ¿verdad? Eh, Espero que no sea tomado a mal, ¿verdad? Pero estos son temas que hace 30 años no se hablaban así tan abiertamente. Y cuando uno fue criado en otro ambiente donde era más machista y lo veíamos como normal, ¿verdad? Yo como esposo y padre de dos hijas, eh, yo siempre así, los dos hijas, dos perras, una mamá y una hermana que se cree mi mamá, ¿verdad? Este, me ha tocado aprender, me ha tocado aprender a la fuerza, ¿verdad? Entonces, reconocer que sí existe una deuda enorme, que hay patrones de conducta
tradicionales que no han cambiado al ritmo que uno esperaría que cambien, ¿verdad? Todavía en Costa Rica se ve como normal que la mujer tenga que pedirle permiso al hombre para hacer ciertas cosas, que la mujer no puede salir de la casa. Viera que en la política nos cuesta muchísimo, pero muchísimo, muchas veces porque hablamos con mujeres eh, capaces, brillantes, con carreras profesionales espectaculares y las invitamos a participar en la política y siempre queda ese, sí, yo soy la mujer más carga en mi campo, pero igual tengo que llegar a la casa a cocinar, igual tengo que llegar a la casa a atender a mis papás o a mis suegros. Y bueno, esas cosas que toman mucho tiempo y pasa por educación y concientización, pero hay que seguir trabajando en ellas, ¿verdad? No podemos perpetuar estos sesgos machistas. eh, y yo le tengo mucha fe a la generación de ustedes, a la generación joven, porque ahí sí se notan cambios de actitud ya muy importantes. Sí, eso definitivamente, y muchas mujeres, muchísimas, me escribieron que qué bueno que pudiéramos tener esta conversación para tener esa voz. Eh, Sin embargo, también hay muchas mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad que no la tienen y no hay manera de que puedan ser escuchadas. Y esto me lleva también a un tema que se toca en su plan de gobierno, que son las redes de cuido, que me parece que es algo que es muy importante. Sabemos que ahí tienen áreas de oportunidad, entonces quisiera que nos contara un poquitito sobre qué reformas o qué ideas tiene su plan de gobierno en torno al tema de las redes de cuidado. Eh, bueno, hemos detectado, y ni siquiera somos originales en esto, ¿verdad? Es algo de lo que se ha venido hablando ya durante varios años. La red de cuidado en Costa Rica tiene un defecto de diseño y es que cuando la madre encuentra un trabajo formal, básicamente no es exactamente así la regla, ¿verdad? Pero hay unas ciertas reglas. Cuando la mujer supera un cierto nivel de ingreso per cápita, para- ya no le permiten llevar al niño a la red de cuidado, ¿verdad? Y eso básicamente hace que una madre con uno o dos hijos, al encontrar un trabajo formal en el que le paguen al menos el salario mínimo, exactamente, y es cuando más lo necesita, es cuando más lo necesita, porque si la mujer está en la casa, probablemente puede hacerse cargo de sus hijos, tiene que resolver la situación económica, pero tiene a los hijos ahí. Cuando la mujer sale a trabajar, necesita tener cómo velar por esos hijos mientras ella está en el trabajo. Ahí es cuando se necesita la red de cuidado. Entonces, yo veo como que se congeló la imagen, Melissa, yo no sé si vos me Ahorita oís. creo que en algún momento se congeló un poco, pero ahorita está funcionando bien. Si las personas nos Ah, ok, pueden, pero yo lo estoy escuchando bien. ok, perfecto. Entonces decía, ese es el momento cuando más necesita la mujer de la red de cuidado y entonces vamos a cambiar las reglas para que se permita no solo para la mujer en condición de pobreza extrema, que es básicamente como está diseñado, sino que también, incluso cuando ya la mujer encuentra trabajo y puede estar en capacidad de pagar, aunque sea un copago, un pago parcial, ¿verdad? Eh, pero que no dejarla en la condición de voy a salir a trabajar por salario mínimo y tengo que contratar a alguien para que me cuide a mis hijos y le tengo que pagar el salario mínimo. Se va lo comido por lo servido, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. Eh, lo otro es que la red de cuidado en buena medida, y no quiero tampoco sobresimplificar las cosas, pero en buena medida son guarderías donde uno deposita a los niños y se los entregan unas horas más tarde, ¿verdad? Y si tenemos a los niños en la red de cuidado, deberíamos de aprovechar para introducir temas de educación no formal, ¿verdad? En afectividad, ¿cómo se llama? eh, el- Ahora se me va la terminología porque no soy experto en esto, ¿verdad? Pero eh, eh, el desarrollo emocional del niño, lo que en inglés llaman, bueno, las habilidades blandas, ¿verdad? Sí, Que eventualmente le van a permitir al niño tener éxito en la carrera académica, ¿verdad? Entrar a la escuela
valorar los estudios, poder tener éxito en esos estudios y querer seguir en el sistema educativo, ¿verdad? Porque lamentablemente tenemos un círculo vicioso de pobreza donde niños que crecen en ambientes de poca estimulación, tal vez porque los dejan horas de horas al cuidado de personas con poca educación, porque los padres, o si es una madre soltera, la madre soltera tiene que salir a trabajar, y entonces son niños que no llegan a desarrollar esas habilidades blandas y ese aprecio por la educación que les va a permitir poder tener éxito más adelante, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cambios muy importantes que hay que hacer en la red de cuidado, y también tenemos que entender que no es solo los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad, ¿verdad? Que usualmente quedan bajo responsabilidad de algún familiar, que si no hay cómo velar por ellos, entonces eso hace que la madre o la mujer soltera que está cuidando a sus papás no pueda salir a trabajar, ¿verdad? Y menos ahora con la pandemia, cuando también existe el temor de tener adultos mayores en la casa y salir a la calle, contagiarse, traerlo a la casa y terminar uno contagiando a sus propios padres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Don Eli, hablando de nuevo sobre el tema de la brecha, primera pregunta que le hice en este tema, está como súper, ¿verdad? Comprobado que una de las grandes herramientas para cerrar la brecha de género es la representación. Me gustaría preguntarle qué rol va a tener la mujer dentro de su gabinete, dentro de su equipo de gobierno. Va a tener un rol preponderante. Tal vez los liberales tenemos un defecto y es que tratamos de no ver, o sea, de ser ciegos a la hora de ver a las personas. A un liberal no le importa si la persona es blanca, negra, china, gay, straight, mujer, hombre, etcétera. Uno lo que valora son las habilidades de las personas. Vivimos en un país donde las mujeres tienen un mayor nivel de desarrollo académico que los hombres en promedio. Más mujeres se gradúan de las universidades que los hombres. Y lamentablemente también las mujeres en el mundo laboral ganan en promedio alrededor de un 27% menos que los hombres. O sea, ahí vemos esa brecha, ¿verdad? Eh, pero un gobierno tiene que reflejar esa diversidad y nosotros hemos hecho enormes esfuerzos por incorporar y tenemos mujeres maravillosas en nuestros equipos de trabajo, personas como no sé, Cintia Córdoba, que es economista ambiental, Paola Rojas, que también está en nuestra mesa de medio ambiente, Carolina Leñero, que nos ha ayudado mucho precisamente en los temas de mujer, no sé, Sofía Rodríguez, que es ingeniera y es especialista en temas de energía. O sea, hemos hecho un enorme esfuerzo por incorporar mujeres y sobre todo que como somos un partido nuevo, no andamos buscando mujeres políticas, andamos buscando mujeres capaces que quieran aportarle al país. Eh, y entonces a la hora de conformar el gabinete, pues pretendemos que ocupen puestos de la mayor importancia de tú a tú con los hombres. Aún así, alguno tiene que reconocer, tenemos debilidades. El equipo económico, tenemos, no sé si 12, 13, 14 de los mejores economistas del país, pero solo una mujer, ¿verdad? Sí. Don Eli, el tiempo se nos está acabando y hay dos preguntas, bueno, hay muchas preguntas todavía, pero no quiero dejar por fuera dos preguntas, la primera es violencia de género. Bueno, nos están matando, nos están violando y eso es algo que tiene que parar y que tiene que parar ya. Y recientemente, bueno, sale el gobierno y dice que las mujeres, ¿verdad?, que tienen que seguir cierto código de vestimenta. ¿Qué va a hacer su gobierno para resolver esto, ¿verdad? Que es de las cosas más urgentes que tenemos. De las cosas más insólitas que yo he escuchado en mi vida es que eh, este gobierno, ¿verdad?, que se autodenomina progresista, se le haya ocurrido sugerir un código de vestimenta para que la mujer no sea violada, ¿verdad? Como que si eso fuera un impedimento para la violación, pero sobre todo como que si fuera responsabilidad de la mujer el haber sido violada. Y lo que más me sorprendió fue enterarme de que esa sugerencia vino precisamente del INAM, ¿verdad?
Este, De hecho, una de mis preguntas que no nos va a dar tiempo es, ¿qué plantea usted hacer con el INAMO? Siendo la institución más importante en temas de representación y de defensa y de verdad impulso para la mujer. Pero bueno, sí, eso es como para un live solo hablar de INAMO, pero sí. sí. Bueno, yo creo que en este momento, y se lo pedí al presidente de la República, lo que pasa es que le importa un pepino, ¿verdad? Lo que uno le sugiera, eh, sobre todo porque piensa que uno está haciendo politiquería con esto. Yo insisto, yo soy padre de dos mujeres de 24 y 21 años. Mi hija menor vive en Barcelona y de ahí ella sale en la noche y va a los bares y a las discotecas y ahora en diciembre se fue de vacaciones sola porque todos sus amigos se fueron a otros lugares, ¿verdad? Y se fue a otra ciudad sola completamente y de ahí uno, sí, como padre uno con la preocupación, pero uno sabe que está segura, ¿verdad? Si hubiera estado en Costa Rica y me hubiera dicho, me quiero ir a Puerto Viejo, le hubiera tenido que decir, mi amor, sola no se puede, ¿verdad? Eh, tenemos una emergencia declarada y sobre todo ahí en el Caribe Sur, que sabemos que está sucediendo, ¿verdad? Que hay un patrón de conducta repetitivo y es inexplicable que no se haya incrementado la presencia policial. Eh, en todo este situación tan terrible, la mesa de mujeres del Partido Liberal Progresista se puso en contacto con la organización Unidas Talamanca, creo que se llama, o Talamanca Unidas, eh, y nos contaron cosas que uno no entiende. Resulta que la delegación de policía en Puerto Viejo se cerró hace 8 años y no se ha vuelto a abrir, no se ha construido, entonces no hay una presencia policial permanente ahí. El INAMU tiene presencia solo 2 días a la semana, entonces eh, si usted no, o sea, si usted tiene la mala suerte de sufrir el acoso, el abuso, cuando no hay presencia del INAMU, no tiene nadie que la acompañe, ¿verdad? Y encima de todo, en el EVAIS de la zona no tienen a nadie capacitado en la aplicación del protocolo de las 72 horas. Y entonces, ¿qué pasa con estas pobres muchachas, verdad? ¿Qué pasa con la mujer que no puede salir a caminar tranquila por la playa, por la ciudad, por el pueblo, de noche, de día? Eh, entonces, si sabemos que ahí está en este momento sucediendo, ahí tenemos que incrementar presencia policial hasta que se capture a los responsables y mientras tanto que garanticen la seguridad de las personas que caminan, ¿verdad? Es una cuestión de respeto básico, de decencia básica. Eh, digo yo, uno no puede tener policías en todas las esquinas, ¿verdad? Eh, y si hay, si una persona la asaltan o la violan en un lugar una vez cada 7 años, pues no es ahí donde uno tiene que enfocar el esfuerzo policial. Pero si usted tiene un lugar donde cada 3 semanas están sucediendo barbaridades como esta, pues entonces es inexplicable que el gobierno no haya reaccionado. En un gobierno nuestro, inmediatamente hubiéramos mandado un contingente de policía y si les tenemos que buscar un hotel para que se queden porque no hay ¿cómo se llama? Delegación policial, pues entonces se queda en un hotel hasta que encontremos unas instalaciones adecuadas para ellos, ¿verdad? Pero no podemos dejar a la mujer abandonada. Don Eli, por temas de agenda, sé que ya tenemos que cerrar. La última pregunta no se la voy a hacer, no nos da chance, pero es de un tema que lo menciono simplemente para que ojalá en algún espacio que usted tenga, a través de las redes sociales o demás, lo pueda tocar, que es el tema de salud mental. Eh, pero sé que usted tiene una agenda súper apretada y más bien gracias por generar este espacio, lo valoro muchísimo y sé que muchas personas acá, todas las personas que están acá también. Entonces no sé si les gustaría dar un mensaje de cierre para ya ir cerrando nuestra conversación. Sí, muchísimas gracias, Meme. Bueno, primero invitar a toda la audiencia a que investiguen un poco más las propuestas del Partido Liberal Progresista en la página plan.liberal.cr. Eh, hicimos una herramienta interactiva donde si usted quiere bajarse el documento entero de nuestro plan de gobierno, un PDF, son como 215 páginas. Hay gente a la que le gusta hacer eso. Y si no, usted puede navegar el plan por ejes temáticos, son 5 ejes, o por palabras clave en el motor de búsqueda. Entonces, usted quiere saber qué opinamos sobre salud mental, por ejemplo, ahí lo pone y le van a aparecer nuestras propuestas. Eh,
También entender que hay una serie de documentos de respaldo, porque a la hora de presentar el plan de gobierno, pues vienen como las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? Pero hay toda una serie de documentos de respaldo. Y lo otro es, vienen las elecciones en 9 días, el 6 de febrero. Eh, Insisto que para mí son las elecciones más importantes en los últimos 40 años en Costa Rica, y sobre todo particularmente importante para los jóvenes. Eh, el Partido Liberal Progresista está ofreciendo crear las condiciones para que trabajar, emprender, producir, generar oportunidades en Costa Rica sea fácil, sea posible, sea factible. Eh, y por lo tanto los invito a votar por el Partido Liberal Progresista en las dos papeletas, la bandera anaranjada con la paloma blanca. Eh, y para terminar con la nota jocosa, los invito a subirse al helicóptero. Muchas gracias, Don Eli, por el espacio y voy a quedar a espera porque sé que así va a ser de estos espacios con otras poblaciones, con otras representaciones, porque es demasiado importante, ¿verdad? Y bueno, ya sí, el próximo domingo 6, revisen que todos estamos bien con todos los documentos y que pase lo que pase, que gane Costa Rica y que ganemos todos. Muchas gracias, Don Eli, que pase buenas noches y buenas noches a todos los que se conectaron y interactuaron con nosotros. Mil gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.